Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Colombia, el movimiento estudiantil es un actor importante hace rato, desde principios del siglo XX, pero es un actor político que ha ido cambiando mucho en el tiempo. Por muchos años, las manifestaciones de los estudiantes colombianos eran una mezcla de reivindicaciones políticas amplias contra la opresión estatal, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad de cátedra, en contra de decisiones puntuales del mandatario de turno. Pero sobre todo en el siglo XX, el movimiento estudiantil y sus motivos estuvo entretejido con la violencia. Esta foto que tengo atrás muestra la masacre de estudiantes del año 54, durante la dictadura de Rojas Pinilla. Esa masacre que dejó 13 muertos a manos del ejército. Ese día los estudiantes de la Nacional marchaban para protestar por la muerte, el día anterior, del estudiante Uriel Gutiérrez. Uriel Gutiérrez, a su vez, había muerto el día anterior en una marcha anual de los estudiantes de la Nacional para conmemorar la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, asesinado 25 años antes durante una marcha en 1929 para protestar, a su vez, contra la masacre de las bananeras. En este siglo, el siglo XXI, la dinámica del movimiento estudiantil ha cambiado. Desde el 2011, cuando se dio un gran movimiento estudiantil, las luchas de los estudiantes han girado alrededor de la defensa de lo suyo, de la educación superior, de los recursos para la educación pública. En ese sentido, el movimiento estudiantil en Colombia se ha vuelto mucho más introspectivo y logra unirse solamente para protestar y para negociar por los intereses de la educación superior. A pesar de esta introspección, sus logros no han sido menores. El único aumento importante en el presupuesto de educación superior en los últimos 20 años se dio luego de las marchas organizadas por la MANE, la Mesa de Estudiantes del 2011. Hoy, 7 años después, otra vez al comienzo de un gobierno, ahora el de Iván Duque, vamos a entrar en una dinámica similar. La marcha de hoy es apenas un abrebocas de lo que se plantea como un movimiento organizado que ya se puede anotar resultados. Hoy se pusieron, por ejemplo, de acuerdo senadores de todos los partidos con el gobierno. Gustavo Bolívar y Aída Bella con Alberto Carrasquilla y María del Rosario Guerra. Eso no se ve todos los días. Pero aunque un anuncio de una adición presupuestal de $500 millones es importante, estamos lejos de que haya un acuerdo. Porque el problema fundamental de la financiación de la educación superior pública no se ha resuelto de fondo. Tal vez, si esto se logra esta vez, el movimiento estudiantil en Colombia pueda salir de esa introspección, pueda recuperar relevancia en debates más amplios y recuperar el papel que tuvo en el siglo pasado, como motor de debates importantes en la sociedad, debates más allá de la financiación de la educación. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este movimiento que hasta ahora empieza, hoy empieza el movimiento estudiantil del 2018, vamos a ver qué tan lejos llega. Tengo a representantes de dos de las organizaciones más grandes que estuvieron detrás de las marchas de hoy. Valentina Ávila es representante delegada de la Universidad Javeriana de la UNES, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Valentina, un gusto tenerla acá. Así es, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los de la mesa. Un saludo a Alejandro Palacio, que es su compañero de lucha estudiantil, es el presidente de la ACREES, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, y Alejandro también es el representante en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Así es, Daniel. Lo primero, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas y a todos los televidentes, y una invitación es a que sigamos todas las personas que llevan a las calles defendiendo la educación por el resto de estos días. Daniel Mera es sociólogo, es columnista en El Espectador y fue la persona que lideró el empalme en temas educativos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. No habla por el gobierno, pero es cercano a las visiones del gobierno. Daniel, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con los televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo vio a los muchachos hoy? Bien, no los vi tanto porque estaba muy ocupado en la oficina, pero lo que oí estuvo bien.
El presidente habló de ellos, ya les dio plata y todo. Sergio Fernández es un veterano de las luchas estudiantiles. Hoy en día es asesor político del Polo, pero fue uno de los miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, el movimiento estudiantil que en el 2011 logró cosas importantes para la financiación de la educación superior. Sergio, un placer tenerlo acá. Daniel, como siempre, es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para mis compañeros de mesa y un saludo, por supuesto, para los televidentes. ¿Y usted cómo vio a los muchachos hoy? Bienísimo. Es decir, probablemente desde 2011 que empezó un reflujo, desde 2012 comenzó un reflujo del movimiento estudiantil que no permitía que desde esos años se vieran movilizaciones tan grandes como la que vimos hoy, que ojalá se repliquen todas estas semanas. Y entonces, como decíamos, esto es el comienzo de algo. Yo quiero darles un paseo, un poco de color por lo que fue hoy la marcha estudiantil en la Plaza de Bolívar, al menos aquí en Bogotá. Fueron marchas que se replicaron en ¿cuántas ciudades, Alejandro? Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, en la gran mayoría de las ciudades capitales de este país. ¿Hay un número? ¿Cuánta gente salió? ¿Alguien pone número? Hoy, yo escuché 400.000. En la prensa se decía que alrededor de 400.000 personas en Bogotá, alrededor de 30.000 en Medellín, alrededor de 25.000 en Cali. Salió mucha 400 a nivel nacional, escuché yo. Yo tengo entendido que hubo 21 ciudades con movilizaciones, lo cual es importantísimo porque además la de Bogotá estuvo muy nutrida. Digamos, a veces se concentra toda la fuerza en Bogotá y entonces vienen buses de todo lado y no hay movilizaciones en la ciudad. Lo importante hoy es que hubo una movilización que paralizó la capital y al mismo tiempo se paralizaron por lo menos 21 ciudades más del país. Y entonces esta fue la marcha hoy aquí en Bogotá. Presidente Duque, no es justo que invierta usted el presupuesto de esta nación en comprar baterías antiaéreas cuando mire la respuesta de los estudiantes de su nación. Yo soy maestro y veo cómo día a día la educación no está para los muchachos y creo que, como lo dice el letrero, el fundamento de cada estado es la educación de los jóvenes. Si en un estado social de derecho como el nuestro hay educación, seríamos otro país. Considere lo que va a firmar este 17 de octubre, porque es un recorte muy grande al avance científico y de educación de Colombia, que son las bases para que el país pueda cambiar socialmente y salir de muchas crisis. Creo que la educación es un derecho que nos corresponde y educarnos hace que seamos libres, no las leyes de él. Tenemos que unirnos todos en este momento que es muy importante. Yo soy egresada, yo estudié mi pregrado, mi maestría en una universidad pública y sé que no tiene por qué ser un privilegio, ¿sí? Es un derecho al que todos deberíamos poder acceder sin distinción. Entonces, ¿cómo se portaron hoy? Y hablemos un poquito de cómo fueron las marchas, que creo que eso es importante y eso habla del carácter de este movimiento que apenas empieza. Bueno, yo creo que aquí es muy importante resaltar que las marchas hoy en todo el país tuvieron un carácter pacífico. Fue muy importante cómo los estudiantes llenamos las calles de alegría y de dignidad, porque en el momento en el cual la marcha se convierte en un disturbio, el gobierno deslegitima la protesta y ya el titular no va a ser los jóvenes en Colombia piden recursos para la educación, sino jóvenes hacen disturbios. Y eso es muy importante. Fue un gran logro. Este movimiento estudiantil es el primer gran movimiento social que se da luego de firmado el proceso de paz y es algo muy importante. Las sociedades avanzan en la medida en que resuelven mejor sus conflictos y hoy los estudiantes dimos gala de eso. A ver, y yo les voy a poner aquí un extracto de video sobre... Hubo la mayoría bien portados, algunos mal portados, pero incluso frente a las acciones de los mal portados hubo una reacción en esta ocasión de los pelados, de los marchantes, hoy en Bogotá al menos.
Y ahí estaban un grupo de estudiantes limpiando uno de los grafitis que hizo otro grupo de estudiantes que estaban en la marcha en una estación de Transmilenio. Ahí hay algo un poco de este carácter distinto del movimiento estudiantil actual. Sí, ciertamente. Nosotros realmente le apostamos a la estructuración de propuestas. Hemos hecho una crítica realmente dura, una confrontación hacia el gobierno nacional frente a todas sus políticas, especialmente políticas de financiación de la demanda, pero asimismo también hemos estructurado una serie de propuestas que nos permitan entablar un diálogo, un gran diálogo y un gran pacto nacional por la educación. Y Daniel, y el gobierno también estuvo muy bien portado. Siento yo, digamos que no había una sensación de hostilidad en contra de las marchas. Las declaraciones del presidente fueron muy conciliadoras acerca del derecho a salir a manifestarse. Sí, el gobierno del presidente Duque tiene como principio el diálogo social, así que es parte de su talante hacer la conversación. Yo quisiera sí tener claridad sobre si las marchas de hoy se hicieron para pedir más presupuesto para la educación en general o más presupuesto solamente para la educación superior. No. Ok, creo que si enfocamos el tema en cuestiones de financiamiento, nosotros resaltamos que no es específicamente el financiamiento lo que es benéfico en sí, sino que lo que le apostamos realmente es la financiación de la oferta y que cada uno de estos recursos se conviertan en específicamente eso, una inyección a la base presupuestal de la educación pública. Pero estamos hablando de la educación en sus distintos niveles o más financiación para la educación superior. Yo creo que la movilización no era solo educación superior, porque lo que... Pero sobre todo... Lo que ha hecho el gobierno es, acá se le ha aumentado los recursos a la educación superior y ese no es el debate. El debate es si los recursos de la educación superior son para el ICETEX y el endeudamiento de las familias o para la universidad pública y garantizar el derecho a la educación. Y lo que ha hecho el gobierno de Duque, con lo que hizo hoy con los 500.000 millones de pesos, con los 4.2 o 3 billones de pesos que va a ir para el otro año en educación y en educación superior, lo que hizo el gobierno de Santos y lo que hizo el gobierno de Uribe es, acá tengo las cifras y ahorita podemos profundizar más en esto, es aumentar los recursos en un 1.700% durante los últimos años para el ICETEX, mientras los recursos de las universidades en términos reales realmente han disminuido. Y entonces déjeme, ahorita entramos en ese tema, pero entonces quiero escuchar de usted, Alejandro, el propósito de las marchas de hoy y para hablar un poco de temas administrativos. Entonces, hoy había una marcha para pedir plata para la educación pública superior específicamente. Sí, pues el objetivo principal de la movilización era hacer un llamado al gobierno de que rescatara la educación superior pública, el rescate de la educación superior, un llamado a la dignidad de la educación superior. Sin embargo, a mí me llenaba de alegría ver a muchachos de secundaria marchando, a ver... De la privada... las privadas también es una lucha definitivamente desde la privada por la pública, es nuestra consigna. Sí, también me parecía muy importante mirar a los profesores de FECODE jugados con la movilización, en Antioquia a los profesores de ADIDA, me parece que eso es muy importante. Y entonces, Alejandro, ahorita empieza, esta marcha era el comienzo de un paro estudiantil indefinido. Así es, esta movilización es pues, el momento cumbre de lo que se viene el movimiento estudiantil. Sin embargo, desde hace 15 días nos hemos estado movilizando en Medellín. Yo soy de Medellín. Hemos estado ya con 2 grandes movilizaciones masivas, lo que es la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional en sus 4 sedes principales. Y para entender un poco la organización, ¿cómo va a ser? Entonces ahora hubo la marcha y ahora empieza el paro y empieza un espacio, me imagino que ustedes esperan, de negociación y de concertación con el gobierno. Hasta el momento no Así es. Nosotros, como Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, tuvimos el pasado 14, 15, 16 y 17 de septiembre un encuentro nacional con aproximadamente 3.000 estudiantes de todo el país que confluimos en la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, para estructurar un pliego de exigencias en consenso de todos los estudiantes que podamos presentar al gobierno nacional y sea un primer acercamiento de nuestras intenciones. Ahora, de este fin de semana venimos de un primer encuentro nacional de delegados, lo hicimos en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y ahí se definiría entonces el mecanismo de presión por el cual nos pelearíamos este pliego. Entonces, a partir de ese encuentro de delegados como UNES, decretamos para esta noche a las 0 horas del 11 de octubre el inicio del paro nacional estudiantil. Eso es UNES, ACRES,
No, yo creo que aquí es muy importante dejar claro que no importa quién convoque, lo que importa es defender la educación superior. Y entonces estamos en paro. También estamos jugados con las movilizaciones que se están llevando a cabo, respetando las autonomías. ¿Y el gobierno ya hay un espacio de concertación? ¿Usted ha hablado con la ministra? Pues aquí les cuento, la ministra es de parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Hemos tenido la oportunidad de presentarle a la ministra con cifras cómo se ha venido desfinanciando la universidad pública, y lo que hemos recibido como respuesta por parte de la ministra es que plata no hay, que los dineros que van a llegar van a ser todos para el O sea, no hay un espacio ahorita de diálogo. Hasta el momento no. Yo ayer tuve la oportunidad de encontrarme en un programa de radio y le dije, ministra, usted tiene que escuchar a los estudiantes. Me dijo que en eso han estado, que ellos han estado pendientes de lo que hemos hecho. Sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna discusión, y las que han tenido con los profes, según sus declaraciones, no han sido muy fructíferas. Daniel. No, quisiera crear conciencia sobre que la educación pública requiere más financiación en sus distintos ciclos. La educación de primera infancia, la preescolar, donde tenemos una cobertura muy baja, luego la educación básica, la educación media y la educación superior. Estas marchas tal vez olvidan ese conjunto de necesidades de financiación de la educación pública, y la pregunta que les quisiera hacer es si el Estado colombiano, por la restricción fiscal que tiene, cuenta con 100 pesos de recursos adicionales para la educación. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes quisieran para la educación superior? ¿Cuál para la educación media? Pero venga, ¿no? Porque aquí nos metemos en un debate que es enorme, y creo que hoy podemos hablar de educación superior en Colombia. ¿Y cuáles son los problemas de la educación superior, específicamente la educación pública? Daniel, mire, yo le haría un llamado cordial, por supuesto, y es: no caigan en ese argumento porque quedan muy mal. O sea, queda mal usted planteando ese argumento por una razón. Porque nos dicen, hombre, es que la plata de la educación es muy limitada. Y resulta que este gobierno la semana pasada adicionó 3.2 billones de pesos para la guerra, es que para comprar misiles antiaéreos. Y resulta que ni los urabeños, ni el ELN, ni nadie tiene aviones en Colombia. Entonces uno pregunta, ¿para qué van a gastar 3.2 billones de pesos en misiles antiaéreos? También adicionaron 2 billones para educación. Pero entonces lo que yo estoy diciéndole es, podrían haber adicionado 5 y no estamos en este debate. Subieron un 36% los recursos para la deuda pública, llegaron a 66 billones de pesos. Saquen de ahí. Es que el debate no es que resulta que la plata de la educación no alcanza. Mire, yo quiero decirle una cosa con todo respeto, Daniel. Este gobierno, el anterior y el anterior, nos han metido un cuento en la cabeza, y es: queremos mucho la universidad pública, pero resulta que no hay plata. Ni quieren la universidad, ni es cierto que haya plata. Primero, plata sí hay. El año pasado le metieron 1 billón de pesos al ICETEX, que le pudieron haber metido a las universidades públicas. Llegamos allá. Eso muestra que no quieren la universidad. Llegamos allá. Entonces, déjeme echar unas cifras al respecto de esto. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte por estudiante de universidad pública que ha hecho el gobierno nacional? Y le voy a hacer un viaje histórico de los últimos 5 gobiernos más o menos. Es el siguiente. Entonces, esto es desde la época de Samper, desde el 92. Ese es un año importante, que es cuando se aprueba la Ley 30 del 92, que es la ley de financiación de la educación superior. 10 billones de pesos. Y entonces, esto es en precios corrientes, es decir, en la época de Samper, en la pico de la época de Samper, por cada estudiante universitario en la educación pública superior, había 10 millones de pesos, un poquito, 10 millones alrededor de 10 millones de pesos. Eso fue bajando sustancialmente durante el gobierno de Andrés Pastrana, ahí repunta un poquito, baja drásticamente durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, baja ya no tan drásticamente durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe. En el gobierno de Juan Manuel Santos empieza a bajar, ahí hay el paro estudiantil de la MANE del 2011, y empieza a subir un poquito. Sube un poquito, pero hay básicamente un estancamiento en el aporte por estudiante de la universidad pública. Dame la siguiente, ¿cuántos son los aportes a la universidad pública como un porcentaje de todo el presupuesto para las universidades, para la educación superior? Entonces, de toda la plata que da el gobierno para educación superior, que incluye ICETEX, que incluye Serpilo Paga, que incluye una cantidad de cosas, ¿qué porcentaje de toda esa plata de educación superior se va para las universidades públicas? Y entonces ahí vemos que del 2002 baja del 55% a alrededor del 40% en el 2016. Es decir,
cada vez hay menos plata de todo el paquete de educación superior para las universidades públicas. Y esto tiene un efecto en las universidades. Y déjeme le muestro esta gráfica sobre el crecimiento de las transferencias, es decir, lo que le envía el gobierno a las universidades para que paguen a sus profesores y lo que le cuesta a las universidades los profesores. Entonces, las transferencias tienen que ver con el crecimiento de ese año del IPC, del índice de precios del consumidor y de la inflación. Entonces, ahí ustedes pueden ver, en la barra azul, esa es la cantidad de dinero que le envía el gobierno por transferencias, y la barra roja es lo que le cuesta a las universidades públicas su planta docente. Y como pueden ver, todos los años le cuestan más los profesores de lo que le manda el gobierno nacional. Es decir, aquí hay un problema crónico y creciente de desfinanciación de la universidad pública por parte del gobierno colombiano. Daniel. Innegable. ¿Cómo vamos a hacer para que mis preguntas sean atendidas? Pues es que usted no es el periodista, usted es el invitado. Entonces yo le pregunto a usted y usted me responde, sí, o no responde. No, pero es que sobre lo que decía Sergio, el paro pide, ¿cuánto? ¿14 billones? 3.2 billones. 4.5 billones. 3.2 para universidades y 1.3 para ITTs. Daniel, yo creo algo muy importante. Ahí vamos para allá. Pero es que quisiera... Y 1.5 para entonces déme un segundo, porque me tengo que ir a la pausa. Volvemos con este debate. Ahí están los datos acerca de cuál ha sido el pasado de la financiación de la universidad pública. Vamos ahora al futuro. ¿Dónde estamos? ¿Qué quieren los estudiantes? ¿Qué ofrece el gobierno? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Hoy es 10 de octubre, hoy podría ser un día histórico en el movimiento estudiantil colombiano si el paro anunciado de las universidades públicas del país lleva a una negociación fructífera para solucionar el fundamento del problema de la educación superior pública. Ya damos unas cifras antes de irnos a la pausa. Les voy a poner un poco cómo arranca este debate en términos de cifras. Esto es una pelea, además de, por otras cosas, por plata. Entonces, y hay dos puntos en cuanto a plata, dos puntos claves del debate. Es la financiación anual de las universidades públicas, ¿cierto? Entonces, la financiación anual ahora de las universidades públicas, lo que está en el presupuesto del 2019 del presidente Iván Duque, es 3.9 billones de pesos. Eso más un cariñito que dieron hoy en los 500.000 millones de pesos, que son 50.000 millones de pesos para la financiación de las universidades públicas, ¿cierto? Lo que pide ACRES, que está representado aquí por el señor Alejandro Palacio, son 3.2 billones de pesos más al año. Es decir, que se lleve el total a 7.1. Solamente para las universidades públicas, sin tener en cuenta los ITTs, institutos técnicos y tecnológicos. Sin tener en cuenta los ITTs. Entonces, son 7.1 billones, es lo que ustedes piden. ¿Y sumando los ITT cuánto da? Pues nosotros hemos revisado... Espere. Entonces, es lo que pide ACRES, lo que pide UNES, que está aquí representado por Valentina, son 4.5 billones para un total de 8.4. Es decir, el gobierno da... En ese presupuesto, sí, 3 billones irían para educación superior pública, universidades públicas, así es. Okay. Y hicimos el cálculo con algunos estudiantes de ITTs de un aumento del 1.5 billones para instituciones técnicas y tecnológicas. Eso daría un total y entonces, de 4. y hay otro ítem grande en este debate, que es la financiación a la infraestructura de las universidades públicas a través de unas deudas que tiene el gobierno con las universidades. Y entonces lo que piden los muchachos son 15 billones de pesos, los de ACRES, y los de UNES 16 billones de pesos. Y lo que ofrece hoy el gobierno en su paquete de 500.000 millones de pesos es 200.000 millones para el tema de la infraestructura. En el paquete de 500.000 millones, ahí lo pongo como 0.2 billones. Entonces, aquí solo para que vean que las posiciones arrancan muy alejadas. Daniel, cuando uno entra a revisar esos 500.000 millones de pesos que hoy anunció el gobierno Iván Duque, se da cuenta
que solamente 55.000 de ellos son para funcionamiento, 223.000 son para inversión, lo que usted puso ahí como 0.02 billones, 121.000 son para lo que se llama la gratuidad focalizada y 101.000 son para excelencia. El sistema universitario estatal, que es donde se reúnen los 32 rectores de las universidades públicas de este país, hace poco sacó el informe de sostenibilidad financiera. Ellos ahí plantean que las 32 universidades públicas, luego de 26 años de la Ley 30, en este momento tienen un déficit de 3.2 billones de funcionamiento. Anual. Lo que es para su día a día, lo que es de los 26 años acumulados, un déficit acumulado de 3.2, lo que es para el día a día. Pero es decir, eso sería una adición a la base presupuestal. A la base presupuestal para el funcionamiento. Los rectores lo han planteado así. Nos hacen falta 3.2 billones de pesos para no cerrar, para poder pagar la nómina docente. Y nos hacen falta 15 billones de pesos que hemos dejado de recibir para inversión, que es infraestructura. Y entonces usted me manda aquí, dame el PAI de 500.000. Hoy el gobierno, a raíz de las marchas, hizo una oferta de reasignar recursos por 500.000 millones de pesos. Eso es medio billón de pesos para las proclamas que estaban haciendo los muchachos, los estudiantes. Y entonces, viendo un poco cómo se descompone esa partida, usted ve que el 44% está para infraestructura, que eran esos 200.000 millones de pesos, el 11% para los gastos de funcionamiento, son 55.000 millones, el 20% para la línea de excelencia, que es decir, a ustedes les están dando plata para hacer pilo paga, que se va en su mayoría a las universidades privadas, en estos 500.000 millones de pesos, y 24%, es decir, 121.000 millones en gratuidad, que no sé qué es ese ítem. Gratuidad focalizada, lo que plantea el gobierno es yo le cuento hacer esto. Uso extensivo para estrato 1, 2 y 3 de la financiación. Yo esta semana, la semana pasada, desde la oficina del senador Leonidas Gómez se le envió un derecho de petición a la ministra de Educación preguntándole varias cosas, pero cuento acá dos. Uno, ministra, ¿existe un déficit de las universidades públicas? Y dijo, ese tal déficit no existe. Lamentable. Entonces, o una de dos, o no ha ido a una universidad pública la ministra de Educación, o sea, no conoce ni la Universidad Nacional, y entonces muy mal que hayan puesto una persona que no tiene la menor competencia para asumir el cargo. Déjeme hacerle permítame yo. Sí. Y la segunda, sabe que hay un déficit y lo niega. Pero hay otra pregunta que fue muy grave, y es que le dijimos, ministra, ¿cuáles son los planes para educación superior? ¿En qué consiste eso de la gratuidad focalizada? ¿Cómo es que van a cambiarlo de ser pilo paga? Díganos de qué se trata. Y dijo, no, vamos a empezar a soltar las píldoras a partir del 20 de octubre. Entonces, esto así... El pilo paga que se acabó en un momento y ahora volvió a comenzar. No sabemos. Daniel. Es lo más probable, lo más probable porque va a ser la línea del gobierno, seguramente es dinámicas de financiación a la demanda, Daniel, que realmente no resuelvan déjeme, problemas Valentina, estructurales. un segundo. Daniel. Si el déficit de funcionamiento es 3.2 billones, ¿cuál es entonces el monto de plata que necesita la Nacional para este año? Bueno, la Universidad Nacional... 60.000 millones, ¿cierto? La rectora dice que la cifra no son 3.2 billones. No, pero Daniel, cuando uno no pueden decir que las universidades van a cerrar si no les da el gobierno 3.2 billones este año, porque la Nacional, que es la más grande, está necesitando 60.000 millones. Entonces, el público se confunde cuando empiezan ustedes a dar unas cifras de 14 billones, 5 billones, 3 billones, que nadie ha discutido realmente técnicamente. Entonces, esas cifras se han vuelto parte del mito que existe en la educación superior. Que alguien diga, no hay déficit. Obvio que hay déficit porque los ingresos corrientes crecen a menor nivel que los gastos por el 1279, pero el punto es que no podemos salir a decirle a la sociedad colombiana que necesitamos todo ese mundo de plata sin decir al tiempo que las universidades públicas requieren unas reformas y requieren unas mejoras para que el dinero se gaste mejor, porque si ustedes me van a decir que es correcto que los contribuyentes manden más dinero a las universidades públicas para que sigan ciertas convenciones colectivas leoninas, para que sigan ciertos procedimientos administrativos incorrectos en las universidades, eso quiere decir que ustedes solo están viendo una parte de la cara. Alejandro. Hay que decirle a la sociedad, pedimos esto y vamos a dar esto. Es un toma y es un dame.
Bueno, Daniel, no esta posición en la que están confundiendo Daniel, la opinión pública y no están diciendo toda la verdad del problema de la educación superior pública. Ahí le responde. Usted hablaba sobre el déficit de la Universidad Nacional de Colombia. Yo le quiero contar que en el Consejo Superior ya casi que es rutina que el gerente financiero vaya a mostrarnos cómo hizo un recorte para disminuir el déficit de la universidad. En la última sesión del Consejo Superior se habló de 84.000 millones de pesos de funcionamiento de la universidad y usted dice que en parte estamos desinformando al decir que la Nacional solamente tiene un déficit de 84.000. La rectora misma dijo 60.000 millones. Para el cierre financiero de este año. 60.000. Para el cierre financiero de este año, el de funcionamiento acumulado es de 84.000, que es diferente. Ella lo recibió en 94.000 de Ignacio Mantilla, hizo un recorte de 10.000 y ya lo tiene en 84.000. Usted dice que estábamos desinformando en el sentido de que no existe un soporte técnico de la cifra de 3.2 millones. Y me va a mencionar el estudio del SUE. Yo le voy a mencionar el estudio del SUE y también le quiero decir algo. ¿El Sistema Universitario Estatal. Y aquí hay algo muy importante y es que si la Universidad Nacional está en un déficit de 84.000 millones de pesos, la Universidad de Antioquia está en un déficit de más de 130.000 millones de pesos. En Colombia, 5 universidades públicas se llevan la gran mayoría del presupuesto. La Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la del Valle, la UIS y la de Caldas. Si la Nacional está en un déficit de esa cantidad, la de Antioquia está en un déficit de esa cantidad, imagínese qué está pasando en la Universidad Tecnológica del Chocó, donde reciben por semestre un estudiante alrededor de 800.000 pesos por parte del Estado. Eso es educación de calidad. Pero está revolviendo varias cosas, estimado Alejandro. No le da con la participación de estas universidades grandes, no le da 3.2. Lo que quiero decir es que deberíamos hacer una comisión independiente de revisión de las cifras de la educación superior para que de verdad no sigamos asustando a la gente con las cifras que no entienden las personas las cifras. Yo le cuento esto, mire. La única persona que ha hecho en Colombia un estudio sobre cuánto cuesta la gratuidad la tiene usted al frente, soy yo. Yo hice el estudio en el año 2013. Llevo desde que era estudiante hasta que fui profesor del externado de la Universidad Nacional estudiando sobre el tema de educación superior. Conozco al detalle. ¿La gratuidad de educación superior? Permítame, yo termino con esto. Yo conozco al detalle el informe del SUE y le puedo decir con toda certeza que ese informe se quedó corto. El déficit de funcionamiento de las universidades públicas no es de 3.2 billones de pesos, eso es mínimo, o sea, esa es una cifra muy baja. Cuando yo era estudiante de Derecho de la facultad, no, debe estar muy por encima. Ese déficit tiene un problema, y es que ese déficit lo que está haciendo es cogiendo cómo crecieron en última los gastos de funcionamiento, sobre todo de docentes y administrativos, hace un acumulado a hoy y dice, mire, nos falta esto. Un asunto que me preocupa enormemente en esta conversación es que los paros regularmente son un recurso extremo en una negociación. Sí. En este caso estamos comenzando con un paro y mi pregunta es, ¿vamos a poner en riesgo el semestre académico de las universidades públicas? Porque no hay 14... A ver, y le responde Valentín. Permítame, termino mi punto. Pero espérense, porque ya lo hizo. Yo creo que ella ya le puede responder. La lucha estudiantil no empezó ayer. No empezó este fin de semana que decretamos el paro, no empezó este 27 de septiembre que radicamos este pliego de exigencias y esperamos y dimos un tiempo para que el gobierno nacional al menos diera respuesta. Intentamos hacer comunicación con el gobierno nacional para que al menos escuchara y finalmente las lógicas siempre son a quien para y hace exigencias contundentes es a quien se le responde, porque es que nunca hay mecanismos específicamente cercanos a la ciudadanía para que se escuche a los estudiantes. Nosotros no iniciamos esto hace un año, llevamos muchos años de lucha estudiantil y desde la MANE lo pueden decir, muchos años de lucha estudiantil, porque es que la deuda histórica que hay con las universidades públicas en Colombia no viene de ayer. Son 16 millones acumulados. Pero tengo que ir a la pausa, voy con usted después de la pausa, seguimos discutiendo sobre la marcha de estudiantes universitarios que hubo hoy, sobre el comienzo de un movimiento estudiantil para pedir más recursos para la educación pública en Colombia. Ya regresamos. Estamos en Zona Franca, estamos en directo, son las 9:45. Saludos a los que están tuiteando con el hashtag francamente en @zonafranca en Twitter, a los que nos están viendo por Periscope. Estamos hablando del movimiento estudiantil y la negociación por refinanciar la educación superior en Colombia. Plata sí hay, pero depende para quién y depende del enfoque de los gobiernos. Sí. Entonces, este es, digamos, la comparación en cuánto ha subido el aporte del gobierno a las universidades públicas y al ICETEX. El ICETEX es un sistema de educación, de promoción de la educación superior por demanda. Es decir, a la gente que pide un crédito.
¿cierto? Ajá. Entonces, desde el 2002 al 2019, a la proyección que hay del 2019, habría subido 80%. En cambio, los aportes de la universidad a la universidad pública han subido de 2,5 billones a 3,8 billones, es decir, 34%. No, pero está mal. Sí. Esas son las cifras que yo tengo. No, pero sí, están bien las cifras, pero la variación porcentual está mal. Claro, porque si creció de 0,3 a 1,5, creció 80%. Creció 800%, tiene razón. Como 800% creció. Tiene razón. Sí, además, tiene razón. Además, un dato, del 2002 al 2016, en un estudio que está sacando el profesor Leopoldo Múnera, se ha demostrado cómo, a pesar de que ha aumentado el gasto en educación superior, no ha aumentado el gasto en las universidades públicas. Es decir, en el 2002 nos gastábamos el 0.90% del PIB en educación superior, en el 2016 el 1.04% Y entonces, del PIB. por ejemplo, pero en universidades públicas pasamos del 0.5% en el 2002 al 0.4%. Eso significa que ha aumentado el gasto en educación superior, pero no a las públicas. Ahí se te Y la promoción de la oferta a veces del Estado incluso termina yendo a las universidades privadas. Esto es lo que han recibido las universidades privadas por el programa Ser Pilo Paga. Por ejemplo, la Universidad del Norte, que es la que más estudiantes ha recibido 131.000 millones. La Universidad de los Andes, 131.000 millones de dineros públicos para educación superior. La Javeriana, la de Valentina, 100.000 millones. Sí. La de la Sabana, 64.000. La Universidad Pontificia Bolivariana, 59.000. Y entonces, digamos que aquí hay un debate interesante sobre los enfoques. Ahí falta una columna, mi estimado Daniel. Sí, señor. Falta la columna de estudiantes beneficiados, porque la plata no fue regalada a las universidades privadas. Yo le tengo ese dato. La plata fue por estudiantes que asistieron a esas universidades privadas, sí, que de otro modo no hubieran podido asistir a esas universidades privadas. Yo le tengo... Y que en esta sociedad colombiana que quiere ser abierta, no podemos decir que entonces aquellos que no tienen dinero no podrán ir a las universidades privadas de élite, porque esta es una sociedad abierta. Así que cuando uno le pone plata del contribuyente a un estudiante para que vaya a los Andes, si se ganó el derecho a ir a los Andes, sí, está cumpliendo el mismo propósito que si le da la plata a la Universidad Nacional para le sale más caro, ¿no? para que le dé educación a ese estudiante. Yo le quiero dar un dato. Entonces, quisiera, porque el programa se va a acabar, les quiero recordar que el paro tiene un enorme costo para las familias, para las instituciones, para la sociedad, y que el paro debería ser el punto final, Daniel, si una negociación no se da. ¿Ustedes han analizado el enorme costo que tiene para un estudiante la desfinanciación de la educación? Ahora, yo quiero que miremos muy bien la lógica en la que se ha estructurado la educación en Colombia, sobre todo con programas con financiación, de financiación a la demanda como Ser Pilo Paga. Y ¿ustedes de verdad como gobierno nacional en algún momento pensaron en la inclusión? ¿Lo que quieren es inclusión o lo que quieren es diversificación de las élites? Le respondo inmediatamente para que no se queden tantas cosas imprecisas en el ambiente. El mérito lo están tomando únicamente como un filtro para el ingreso a un derecho fundamental. Hablando de inclusión, ¿sí? Le puedo decir que he ido a Tumaco, Buenaventura, norte del Cauca, a identificar jóvenes de grado 9º y 10º para que apliquen a Ser Pilo Paga. Jóvenes que mirándolos a la cara jamás habrían tenido la oportunidad de ir a una universidad de esa calidad. Eso es inclusión. Entonces los que no son tan pilos no tienen derecho a la educación. Permítame decirle que estamos hablando... ¿Qué pasa con los que no pueden? Me parece una muy buena pregunta. Aquellos que no son pilos, ¿qué hay que hacer con ellos? La única medida que están tomando es traer jóvenes de territorios ordenémonos un poquito. Hay que ofrecerles... Yo quiero dar una precisión. Y es que usted habla de que Ser Pilo Paga es un programa muy incluyente y que es la apuesta del gobierno para afrontar la desigualdad. Yo le puedo plantear a usted, Ser Pilo del gobierno pasado. Yo le quiero plantear que Ser Pilo Paga termina siendo unos paños de agua tibio frente a la desigualdad. Cuando usted pone la correlación que hay entre el índice de pobreza multidimensional y el número de beneficiarios por departamento de Ser Pilo Paga, se da cuenta. Déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar. Esta estadística que no dice nada y que no se sostiene en ningún debate técnico. Déjeme terminar. Daniel, déjelo terminar. La distribución de los beneficiarios y el índice de pobreza multidimensional
dimensional, se da cuenta. Pero ¿desde cuándo acá eso tiene que ver? Porque si usted está diciendo que fue a Tumaco y que se dio cuenta. Pero es que estamos hablando de la población de los jóvenes de... Venga, déjelo terminar. Termine, Alejandro. Yo quiero dar un dato. Usted dice que fue al sur del país, pues yo le cuento, en el sur del país son los departamentos más pobres y es donde menos beneficiarios hay. No, pero aunque tuviera muchos, Daniel, es que Alejandro, ese no es el argumento. Pero es que no les gusta. Aunque tuviera muchos estudiantes, los departamentos más pobres, ese no es el argumento contra hacer pilo pagal. Hay dos argumentos. ¿Cuál es el argumento contra hacer pilo pagal? Es el programa más ineficiente que han podido crear en materia de educación. Se van a tirar 3.6 billones de pesos en educar a 40.000 millones de pesos. Pero permítame, yo termino, Daniel. Oportunidad para hacerle una claridad a Sergio. Daniel, permítame ir a la pausa. Permítame, yo termino. Daniel, déjelo terminar. Solamente un argumento, déjelo terminar. Se van a tirar 3.2 billones. Por favor, no use la palabra. Termine, señor. Van a desperdiciar 3.6 billones de pesos para educar a 40.000, pero esos 3.6 billones de pesos se los dieron a la universidad. La universidad pública podría educar 620.000. Primero, es ineficiente. Segundo, me tengo que ir a la pausa, me queda una pausa, ya regresamos con las conclusiones de este debate. Nos quedan 5 minutos de programa, son las 9:55 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. A propósito de las marchas, obviamente habló el presidente Duque, esto fue lo que dijo. Le puedo asegurar a los colombianos es que con este modelo de reactivación que queremos, que nos ponga a crecer al ritmo que queremos, será mi compromiso personal darle cada vez más recursos a la educación y a la educación superior. Solamente el año entrante, y esto quiero que lo entiendan ustedes, vamos a darle gratuidad a más de 80.000 jóvenes en la universidad y yo espero terminar el gobierno superando el umbral de los 400.000 jóvenes. Ojalá muchos más en ese esquema de gratuidad para los estratos de más vulnerabilidad económica. Y entonces, Daniel, un poco para terminar, ¿usted cuál ve que es la visión del gobierno y cuál anticipa va a ser un poco la posición en todo este debate? Ahí pasaban al presidente Duque diciendo que 80.000 estudiantes van a tener gratuidad de 1 y 2. Esos 80.000, muchos de esos 80.000 tienen resultados en saber 11 de regular hacia abajo. Y es muy importante que ellos reciban ese beneficio porque las familias no tienen y se estrangulan pagando la matrícula. Entonces, el presidente va a cumplir esa en la pública, en la privada. Eso va a cumplir esa promesa. ¿Pero cuál es la promesa? La promesa es 80.000 estudiantes beneficiados de estratos 1 y 2 con gratuidad. En universidades... Que le pregunto, para un joven de estrato 1 y 2 que sacó en saber 11 2.65, que con eso no pasa a ninguna de las universidades públicas de calidad acreditada. Sí. Si a ese joven le dicen, usted va a poder estudiar en la educación superior, en la carrera que quiere, ¿a él le importará que sea en pública o que sea en privada si va a estudiar desde el punto de vista del estudiante? No sé. No, probablemente no, porque él lo que quiere es estudiar. Y si no tiene cupo en la universidad pública y el gobierno le dice, yo le pago en la universidad privada desde el punto de vista del estudiante, no hay diferencia. Y entonces yo le pregunto a los estudiantes. Ahora, hay algunos que no quieren que los jóvenes de estratos 1 y 2 vayan a una universidad privada, porque los quieren todos en la universidad pública, como si la sociedad colombiana fuera estatista y no hubiese derecho a ir a universidades privadas cuando tenemos un sistema mixto. Entonces, desde el punto de vista del estudiante, el gobierno bien podría decir, ustedes van unos a la universidad pública gratuita y otros van a la universidad privada gratuita. Sí, y aquí a Sergio, que le gusta tanto la gratuidad de educación superior, le digo que en Chile funciona tal cual. Es que me gusta a mí, es que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sergio, hágale que se me acaba el no tengo tiempo. En Chile la gratuidad también se da en las universidades privadas, pero esta gratuidad que está anunciando el presidente no se contradice con dar la oportunidad a los estudiantes de mejor rendimiento académico. Voy mi minuto de gloria. Listo, arranca mi minuto. Arranca mi minuto. El modelo de
Chile hizo agua. El relator de Derecho a la Educación de Naciones Unidas dice que es el peor modelo de América del Sur y que el mejor modelo del mundo es el de Finlandia, que es pública, gratuita y de alta calidad. ¿Por qué? Porque cumple con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que firmó el Estado colombiano y que veo que a usted no le gusta mucho porque habla de educación pública, gratuita y de alta calidad. Segundo, pero yo no lo interrumpí. Segundo, el programa Serpilo Paga, que es de lo que se trata de esto, así le cambien el nombre, es lo que va a seguir, es darle plata pública a las universidades privadas. Educaron 40.000 estudiantes y se van a gastar 3.6 billones de pesos. Con esa plata educarían 620.000 de manera gratuita en la universidad pública. Es un desperdicio, es absolutamente ineficiente. Y tercero, ese programa, ese tipo de programas que usted defiende acá, defienden una idea que a mi juicio es inaceptable e indefendible de manera abierta. Yo lo invito a que lo defienda, pero de manera abierta. Y es la idea según la cual le están diciendo al país que el pelado de La Guajira, que el muchacho del Chocó, la única forma, uno además, porque son solo 40.000 entre 12 millones de jóvenes, uno entre miles tiene el derecho, por ser pilo, los demás no, los demás son tontos, según el gobierno, a venir a estudiar a la Universidad de los Andes. Sí. Lo democrático sería que la plata que le están dando, recursos públicos, Sergio, a la Universidad de los Andes, se lo den a la Universidad Tecnológica del Chocó y a la de La Guajira, y que esas universidades públicas sean tan buenas como las mejores del país. Un comentario de 10 segundos. Usted estuvo en la mane para estos dos jóvenes que están ahora en el movimiento estudiantil. Lo primero, la unidad es una herramienta necesaria para derrotar al gobierno. El gobierno está empeñado en derrotar al movimiento estudiantil. Si ustedes no se unen... Entonces, Alejandro. Bueno, yo creo que es muy importante lo que se ha discutido acá. A pesar de que los gastos de las universidades han incrementado en un 9.7% anual, los ingresos han estado en alrededor del 4.5%. Es muy importante que tengamos eso claro. Plata sí hay, no hay voluntad. Santos es igual que Duque en política educativa y que el gobierno niega el déficit en las calles. Los estudiantes unidos les vamos a demostrar que sí existe. Paro. Pues hasta el momento estamos en un paro hasta que el gobierno nos dé respuesta. Todo depende de qué quiera el gobierno. Y si, Daniel, si a ustedes les preocupa tanto el paro, pues también preocúpense por la educación superior. Tiene 30 segundos, niña. No, mentira. No, ¿qué es eso? Valentina Ávila. Ciertamente, esto es una falta de voluntad política por parte del gobierno nacional. Es una forma de insistir en financiar la educación privada. Desde la educación privada no aceptamos que un peso más de los 100.000 millones que van para la Universidad Javeriana sigan reproduciéndose esas lógicas, también bajo la lógica de estigmatización de la educación pública, porque es que no es que ningún estudiante quiera, por su voluntad, sencillamente acceder a la educación privada. Nosotros desde las privadas entendemos que la educación privada no es ningún privilegio que le añade un carácter meritorio a nuestra formación profesional. Es una respuesta ante la insuficiencia de la oferta pública educativa. El hecho de que los privados hayan convertido la educación en una mercancía es una consecuencia inherente a la incapacidad del Estado de convertirla en un derecho. Nosotros convocamos a la ciudadanía en general a apoyar el paro nacional estudiantil, convocamos realmente a todos los estudiantes a organizarse en el movimiento estudiantil y a que defendamos la educación pública como derecho fundamental y bien común. Muchachos, antes de irme, Daniel dijo que también había que repensarse internamente. ¿Ustedes están abiertos a que la educación pública tenga una forma de repensarse? Pues yo creo que la Ley 30 realmente necesita una discusión muy profunda y reformar muchos puntos del modelo pedagógico que llevamos en Colombia. ¿Hacia dónde vamos? Colombia no tiene una política clara de ciencia y tecnología y hay que pensar todo ¿Usted autocrítica dentro del sector de la educación pública? Respecto, perdón, digamos, hay que cambiar algo también adentro del sector público. Sí, no, rápido me voy. Claro que sí, necesitamos mejor voluntad política del gobierno. Lo que decía el presidente Duque, la falta de los 2 billones para Serpilo Paga, con eso financia la educación en universidad. Chicos, muchas gracias. Muchachos, muchas gracias a ustedes. Daniel, muchas gracias a usted. Todos, creo que todos somos de la pública aquí, excepto Valentina, que es de la Javeriana, Daniel Mera también de la Universidad Nacional. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.